Hoy, en el programa Jesús en mi vida, fue miembro de una de las pandillas más grandes en Guatemala. Su vida inició marcado por la pobreza y la violencia intrafamiliar. Su encuentro con Jesucristo ha hecho la diferencia entre una vida sin sentido hasta encontrar un propósito. En la actualidad, viaja a distintos lugares impartiendo conferencias contra la violencia, compartiendo su historia de superación, fe y esperanza en Jesucristo. Porque todos tenemos una historia que contar. Con nosotros, Agustín Coroy. Agustín Coroy, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto. Bienvenido. Es un privilegio por conocerlo. Yo estoy seguro de que su testimonio va a ser de muchísima bendición para miles de familias, pero principalmente para miles de jóvenes. Hay una experiencia en la cual Dios llega y lo rescata de las profundidades de la violencia y de las pandillas. Conozcamos entonces su testimonio, Agustín, cuál fue el contexto en el que vivió y aquellos factores que lo llevaron a involucrarse de lleno y desde muy temprana edad en una pandilla. Cuéntenos. Pues le comento de que yo nací en un pueblo muy pobre, donde en este entonces todavía estaba el conflicto armado entre guerrillas y militares. Mi papá perteneció a las Fuerzas Armadas. Él llegaba a la casa, me contaban mis hermanos de que él llegaba a hacer problemas, a maltratar a mi madre, a golpearla y a tomar, ¿verdad? Y siempre había ese problema entre la familia. A la edad de los 3 años que yo tenía, él tomó la decisión de quitarse la vida. Después de quitarse la vida, mi mamá tomó la decisión de llevarse a mis demás hermanos con su papá y a mí me dejó con mis abuelos. Me imagino que mi mamá habrá pensado de que con mis abuelos iba a estar bien, iba a estar mejor, pero lamentablemente yo aprendí ahí a ver muchos vicios, a ver la droga, el alcohol, cómo se golpeaban. Empecé a ver todo eso. Y me empezó a llenar toda esa maldad que yo miraba con mi familia en mi corazón, ¿verdad? Después de eso empezaron golpes a mi vida, a mi cortita edad. Yo no entendía, siempre me pegaban, no entendían por qué me pegaban. Llegué a tener los 6 años de edad y yo tenía un odio en el corazón y decía de que un día me iban a pagar todo lo que me estaban haciendo. Tuve varias ocasiones de quitarme la vida. En mi cortita edad ya no aguantaba todo lo que me estaba pasando y yo cada vez cuando lloraba yo quería que mi madre o mi padre me abrazara, que me diera cariño, que me dijera que aquí estamos contigo, pero yo no tenía eso y no entendía por qué me trataban mal. A los 7 años de edad me acuerdo que mi abuela me dio la última golpiza, me dejó marcada la espalda, la cara. Yo me acuerdo que me fui a meter debajo de una pila, me puse a llorar y decía un día me van a pagar esto. Lo primero que vi fue la puerta de la calle abierta y cuando miro la puerta abierta yo salgo corriendo y empiezo a buscar y a ver para dónde ir, ¿verdad? Y lo primero que pensé, voy a ir con mi mamá, voy a ir a ver si mi mamá me consuela todo lo que me han hecho. ¿A los 7 años fue eso? A los 7 años. Yo tenía que pasar un campo de fútbol, antes un cementerio, después un campo de fútbol y llegar a la casa de mi mamá. Y me acuerdo que cuando yo iba cruzando el cementerio, iba llegando al campo de fútbol, miro a mi mamá abrazada con un militar. Y ahí entendí de que por qué siempre me pegaban, me trataban mal en la casa, porque tenían ese enojo contra mi mamá y al primero que agarraban era a mí, ¿verdad? Para desquitarse todo lo que mi mamá hacía. En ese momento yo me le acerqué al militar y le dije muchas cosas malas, le dije a mi mamá muchas cosas malas también. Yo me acuerdo que el militar se levanta, agarra el galil que tenía y me pega en el estómago a pesar de las heridas que ya llevaba en el rostro, me pega, tirado, estaba llorando, le dije, un día me la van a pagar. Un día te voy a buscar, le dije, y voy a conseguir una de esas, le dije, y te la voy a descargar en la cabeza. Empecé a conocer otros amiguitos que estaban conmigo, que ya inhalaban pegamento, fumaban, y empecé a juntarme con ellos. Y me acuerdo que el primer vicio que tuve fue recoger una chenquita de cigarro y probar qué se sentía. Después inhalar tiner, después inhalar pegamento,
después probar qué se sentía la marihuana, después probar qué se sentía la cocaína y empecé a meterme un vicio ahí a mi cortita edad. Hubieron unas personas que me aconsejaban, yo tenía tanto odio en mi cortita edad que no quería saber nada. En ese entonces nadie me habló de Dios. Yo honestamente no sabía nada más que mi salida era buscar dónde tenía que involucrarme porque ya estaba cansado de todo lo que estaba pasando, de que siempre me trataban mal. Cuando ya estaba metido en vicios, me acuerdo que necesitaba para mi droga, ¿verdad? Ya tenía los 8 años de edad, cuando yo miro en una esquina unos jóvenes con las gorras rectas, con la camisa abotonada con 3 botones, sus pantalones tumbados, antes eran tumbados, y los cinchos largos y un rosario, y yo decía, cuando sea grande quiero ser como ellos. Esa era mi visión, ¿verdad? Porque yo miraba que la gente pasaban hacia ellos y pasaban con la cabeza agachada, y yo decía, ellos tienen respeto, a ellos sí los respetan. Cuando en una ocasión uno de los jóvenes me dice, hey carnalito, me dice, anda a comprarnos un par de chelas, y me volvió a repetir 3 veces lo mismo, cuando yo le digo, cuando él se acerca, ¿verdad? Y me dice, carnalito, a vos te estoy hablando, y me tocó el hombro, ¿verdad? Y yo le digo, a mí me estás hablando. Y cuando me tocó, sí, carnal, a vos te estoy hablando, y cuando me dijo eso sentí que alguien al final se dio cuenta que sí existía, ¿verdad? ¿Qué había en su corazón desde esos recuerdos de la infancia hasta esos 9 años tenía cuando ya comenzó a involucrarse en una pandilla? ¿Qué había en su corazón? ¿Cuál era ese deseo que tenía en el corazón que estaba buscando llenar? Pues la verdad que lo único que quería yo era el amor de mi familia, el amor de mi madre, que nunca lo tuve. Hasta este momento, la verdad yo le voy a ser honesto, yo no sé qué es un amor de madre, no sé qué es un amor de padre, ¿verdad? Cuando a mí me pegaban, me trataban mal, yo quería que mi padre o mi madre estuviera conmigo. Yo tuve unos sueños cuando yo era pequeño, mi sueño era ser ingeniero en sistemas, ese era mi sueño. Lamentablemente a mi corta edad lo primero que aprendí a manejar fue una 9 milímetros, una 38, un fusil. Y me acuerdo que cuando yo me involucré a los 8 años, cuando este joven me habló, yo sentí el aprecio y dije, aquí está mi familia, ¿verdad? Esto era lo que necesitaba. Encontró la aceptación ahí. Y ahí me identifiqué también con ellos. A mis 9 años de edad yo ya había sufrido demasiado, tenía tanto odio en mi corazón que yo decía, nadie me puede cambiar, nadie puede transformar todo lo que yo sentía dentro de mí, ¿verdad? Y me empecé a involucrar más y más en las pandillas. El odio empezó a crecer ya no solo con mi familia, tenía odio con las otras pandillas contrarias, tenía odio contra los de la comunidad, tenía odio con otras personas que nos odiaban también, ¿verdad? Y a los 10 años de edad yo entré a mi primer ingreso a prisión. Me acuerdo que era un chamaquito pequeño y toda la gente pensará, ¿y ese niño qué, verdad? Pero en realidad el que miraban ahí ya no era un niño, sino que ya era un criminal, ya pensaba como persona grande. Y así fue mi vida, ¿verdad? Entrando y saliendo a prisión, entrando y saliendo a prisión. Y había momentos que yo me ponía a llorar, que yo ponía a pensar sobre mi familia, empezaba a pensar sobre qué hubiera hecho yo, ¿verdad? Si mi papá hubiera estado vivo. Si mi mamá hubiera estado juntos, tal vez mi vida no fuera lo mismo. Y me ponía a llorar, y entonces lo que hacía era que mandaba a traer cerveza y droga, me drogaba. Un escape. Y es un escape. En ese momento como que me sentía tranquilo, ¿verdad? Era como tranquilizar mi corazón, pero el siguiente día estaba peor de lo que estaba anteriormente, ¿verdad? Sí. Quiere decir que ese involucramiento en las pandillas, si bien es cierto al principio, le dio un sentido de pertenencia, un sentido de aceptación dentro de un grupo, pero finalmente no fue la solución. Allí se intensificó más quizás, o se creó un círculo de violencia y de odio, ya no solamente contra la familia, sino que
contra todos. Al principio, según yo había entendido, ¿verdad? Como niño dije, bueno, aquí está el amor que yo quería. Sí. Aquí me van a dar de todo. Y fue así, en un momento tenía dinero, tenía esto y un montón de cosas malas que uno experimenta ahí. Pero después de eso, ya no lo hallaba. Yo sabía que en la calle nadie me iba a querer. Yo sabía que me buscaba la policía, me buscaban las pandillas contrarias, me buscaba un montón de enemigos. Y yo decía, no, entonces tengo que seguir acá, ¿verdad? ¿En dónde encontró la plenitud? Porque entiendo de que esta parte, esa búsqueda de amor, de aceptación, de la búsqueda del amor del padre y de una madre, si bien es cierto no la encontró en una pandilla, ¿cómo fue ese llamado? ¿Bajo qué circunstancias es que tiene ese encuentro con Jesús y donde empieza esa transformación? Cuéntenos un poco de esto y ¿quiénes Dios utiliza para poder tener ese encuentro? No cabe duda de que su testimonio nos está mostrando algo. Dios siempre tiene un propósito para aquellos a los que Él llama. Y si pasó todo esto y los tuvo con vida, fue con un propósito. ¿Cómo fue esa circunstancia en la cual tuvo ese encuentro con Jesús? Nunca olvido ese día, un día, miércoles. Yo estaba con toda la gente, empecé a saludarlas, a hablarles y yo me acuerdo de que allí tuvimos una balacera el otro día siguiente, día jueves. Y yo me fui a sentar en una esquina y estaba pensando en ese momento, decía, ¿hasta dónde estoy terminando? Y empecé a recordar como que regresé a mi edad cuando era niño. La niñez, y sí. Me vi yo mismo ahí en ese momento y regresé hasta donde yo estaba terminando. Cuando sentí, me pusieron un fusil en la cabeza y solo me subieron a un carro y me llevaron. Y yo decía, aquí se acabó mi vida, ¿verdad? Estando tirado, desnudo en el lugar donde yo estaba, yo escuchaba la voz de los personajes, decían, ¿dónde lo vamos a ir a matar? Despedacémoslo aquí y vamos a ir a tirarlo a algún lugar. Y palabras fuertes, yo solo le dije a Dios en ese momento, porque yo no lo conocía, lo había escuchado, sí, y le dije, hey Colocho, le dije yo a Dios, si vos existís, haceme el paro, ya que me maten ya estoy harto de todo esto, le dije yo a Dios. Y yo me acuerdo de que en ese momento, la verdad no sé qué pasó, que los personajes entraron, empezaron a golpearme otra vez, y yo nuevamente le dije a Dios, hey Colocho, si vos existís, si me das una oportunidad, yo cuando salga te voy a servir. Y yo me acuerdo que en ese momento, estando tirado en el suelo, empezó a caer una presencia sobre mi vida. Y empecé a llorar en ese lugar, lloraba como un niño. Y yo sentía que alguien me hablaba y me decía, aquí estoy contigo, yo no te he dejado solo. Yo he sido el padre que siempre has querido. Y empezó a abrazarme, yo lloraba en ese lugar. La verdad yo calculé que eran 5 minutos que había pasado esa presencia. Cuando los personajes entran dicen ya no lo podemos matar. Hay gente afuera que lo vino a rescatar. Hay gente, no sé cómo hizo para seguirlos a ustedes, les decía, entre uno a otro se hablaba. Y la verdad cuando yo supe qué gente había llegado y me admiré bastante de que cómo Dios utilizó a la gente que yo le había hecho daño, a la gente que yo había escupido, a la gente que había amenazado en la calle. A esa gente utilizó Dios para que llegaran a rescatarme. Me acuerdo de que ahí pasé un proceso porque me sacaron de ese lugar sin luz a las 8 de la noche y me fueron a tirar cerca de una subestación de policía. De ahí me tuvieron en esa estación una semana enfermo. A la semana me sacan en boxer ahí para la zona 18 y yo iba bien enfermo, pero había algo en mí que estaba rechazando cualquier cosa mal. Y yo me acuerdo que al entrar al sector que yo entré, me acuerdo de que me ofrecen puros de marihuana, ¿verdad? Y yo empecé a decir, no, carnalito, otro día, yo quiero descansar. Y estando ahí pasé un proceso ahí en la prisión porque estaba por doble homicidio, portación de arma de fuego, portación al consumo, pertrecho de guerra, portación de arma blanca y arma de fuego, y tenía un gran camote, ¿verdad?, de problemas, ¿verdad? Pero
yo creo que Dios también ahí empezó a trabajar conmigo me acuerdo cuando yo me presenté ante el juez, me dieron libertad condicional y yo salí. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Porque ahí les quiero hablar cómo Dios empezó a llamarme desde ese momento. Yo me acuerdo al salir yo seguía lo mismo. Tal vez ya no con fumar marihuana, porque yo era un adicto a fumar marihuana también, pero Dios empezó ahí a utilizar a muchas personas. Me acuerdo que en esa ocasión se acerca un joven valiente que llegó a hablarme y me dice, carnal, me dice, con ese calor también que yo hablaba, me fue a hablar. Y me dice, carnal, te invito a la iglesia, me dice. Hoy va a haber un servicio chilero, me dice. Vamos, te invito. Yo le dije, bueno, si me venís a traer, órale, le dije, yo te acompaño. Porque yo sabía qué había pasado en ese lugar donde me estaban matando, ¿verdad? Donde querían asesinarme. Yo había visto algo ahí que me impresionó bastante, que era la presencia de Dios. Y yo me acuerdo de que me invitó y yo miraba que toda la gente tenía la mano levantada, que adoraba ya a Dios, y yo los volteaba a ver porque ellos lo oraban a Dios con los ojos cerrados, y los músicos románticamente le hablaban a Dios ahí a través de su música, y yo miraba eso y decía, esta gente está loca, ¿va? ¿Por qué hace eso, va? Y cuando yo digo esas palabras, veo que el pastor estaba enfrente, y yo vi que se me quedaba viendo, y yo agachaba la cara porque este pastor me estaba de ver. De ahí ya no fui a la iglesia, seguía en mi rebeldía. Y en una ocasión este joven llegaba así como que era insistente, un estorbo espiritual, ¿verdad? Estaba ahí insistiendo a que yo vaya a la iglesia, me iba a visitar. Yo a veces andaba con el arma enfrente y uno en la cintura, y él hablándome de Dios ahí, decía, ¿por qué no le da miedo a este patojo, verdad? Pero la presencia de Dios estaba sobre él, y a él había utilizado Dios para que siguiera de necio, para que yo entendiera cuáles eran los caminos de Dios. Sí. Y en una ocasión me dice, carnal, hoy va a haber un servicio chilero, me dice nuevamente, va, yo ya le creía, ya sabía a dónde iba, ¿verdad? Y me dice, hoy va a ser de jóvenes, me dice, va a ser una noche de alabanza, me dijo. Y yo le digo, va a ser de jóvenes. Simón, carnal, me dice. Bueno, invítame, pero yo iba con otros pensamientos, ¿verdad? No pensamientos de ir a ver la presencia de Dios, sino que iba con otros pensamientos. Y yo me acuerdo que se levanta una jovencita, y yo miro que la jovencita empezó a hablarle a otros ahí que aceptaran a Dios, y hay una presencia bien grande en ese lugar. Esta jovencita nuevamente se levanta y empieza a caminar como zigzag y se llega a sentar a la par mía. Y me dice, Jesús te amo. Fue la única palabra que me dijo, y yo me empecé a escucharla. Jesús nunca te ha dejado solo. Y me empezó a decir muchas cosas que yo la empecé a escuchar. Cuando ella me dice, es que Dios nunca te ha olvidado, me mencionó el nombre de Dios, y yo le empecé a gritar en ese lugar, Dios no existe, le dije. Si Dios no existe, le dije. Bien, y empezó a hablarme, y yo agaché la cabeza y empecé a llorar, pero por rabia, y le dije, Dios no existe, le dije. Porque ¿dónde estaba Dios?, le dije. Cuando yo quería el amor de mis padres, decía, papi, ¿dónde están? Dios no estaba en ese lugar. ¿Dónde estaba Dios cuando me agarraban entre un montón de niños y me pegaban, me somataban, y yo gritando, papi, papi, ¿dónde están? Ayúdenme. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios?, decía yo en ese lugar. Cuando a mí hacían lo que tenían que hacer conmigo, me encerraban en un cuarto y me pegaban, y tenían que hacer lo que tenían que hacer conmigo, y yo gritando, ¿dónde estaba Dios? Yo me acuerdo que en ese lugar, con la cabeza agachada, le dije, Dios no existe, le dije. Dios me quitó mi familia, le dije. Y yo me acuerdo que en ese lugar yo tenía la cabeza agachada y estaba llorando de rabia, cuando escuché una voz, la misma voz que había escuchado anteriormente, y me empezó a decir muchas cosas que habían pasado en mi vida. Me dijo, ¿te acordás de aquel lugar que andabas? Y yo decía, ¿y él cómo sabe que yo anduve ahí?
yo estaba contigo. ¿Te acordás que pasó esto y esto? Y me daba descripciones y yo decía, ¿quién me está hablando, verdad? Porque yo escuché una voz de un hombre. Yo estaba contigo, yo nunca te he dejado solo. Cuando no tenías tu familia, yo estaba contigo, yo te abrazaba. Y en ese momento yo empecé a llorar. Y yo me hinqué y empecé a llorar. Y le dije, Señor, perdóname. Y yo me levanté y estaban los músicos ahí, y yo estaba bañado de sudor y de llanto, ¿verdad? Me acerqué hacia los líderes que estaban en ese lugar de jóvenes y los abracé y les dije, ya no quiero ser el mismo, quiero que ese tal Jesús entre en mi corazón y que cambie todo lo que tengo. Y en ese momento me acuerdo de que pasaron muchas cosas que yo sentí que algo metió su mano aquí y sacó algo que yo cargaba durante varios años, dolor, tristeza, soledad, maldad, todo eso, y sentí que alguien metió su mano aquí y sacó eso que tenía yo metido acá. Y yo me acuerdo que por primera vez en ese lugar yo sentí una paz, por primera vez en ese lugar sentí amor, lo que nunca había sentido. Y yo me acuerdo de que había terminado el servicio, yo había aceptado ahí al Señor Jesús en ese lugar y me regalan mi primer Biblia. Yo decía, bueno, ¿y esto qué será? Pero lo va a cargar, ¿verdad? La vida inicia con desafíos difíciles de comprender, pero podemos confiar en un Padre que constantemente nos recuerda: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Jesús en mi vida. Agustín, es muy impresionante todo y no cabe duda de que ese momento específico cuando siente ese perdón, cuando se arrodilla y se entrega a los pies del Señor, hay una serie de transformaciones que quizás no entendió en ese momento, pero a partir de ahí en adelante, al salir, ¿qué cambios hubo en su vida? ¿Qué cambios le ha permitido experimentar Jesús? ¿Y qué fue lo que hizo para salir también de ese ambiente? Entiendo de que al momento de recibir el perdón experimentó esa plenitud del amor que Dios nos tiene. ¿Qué fue lo que pasó después? Yo empecé a primero buscar oportunidades de trabajo. Se me cerraron las puertas. La gente que cuando yo tenía el poder me hablaba, me daba cariños, me ayudaba y todo eso, me cerraron las puertas. Habían momentos que yo decía, ¿será que tomé una buena decisión? Y todavía venían esas dudas en mi vida, ¿verdad? Pero me acuerdo de que en una ocasión un niño, estábamos dando clase, y es por eso que yo trabajo en este ministerio que se llama Exploradores del Rey, y me apasiona trabajar ahí con niños y jóvenes, porque yo creo que fue un lazo, o fue un, ¿cómo le podría decir? Un instrumento de Dios, este ministerio, para que a mí me alcanzara por medio de este joven, porque este joven era un explorador también del Rey. Y me acuerdo de que yo estaba trabajando con niños, me dejaron una clase así al azar, ¿verdad? Que yo dirigiera una clase. Y yo me acuerdo que en una ocasión un niño me dice, hey, profe, me dice, profe, cuando sea grande, me dice, quiero ser como tú, me dice. Un niño pequeñito como de 5 años. Y yo me quedé viendo ahí, dije en mi mente, pero si este niño supiera que yo acabo de salir de las pandillas. Pero no entendía en ese momento, hasta después fui entendiendo de que este niño lo que vio en mí, un liderazgo positivo, un muchacho que sirve a Dios, y él quería ser como yo, ¿verdad? Y entonces en ese momento vinieron muchas cosas a mi cabeza y pensé, si yo no sigo trabajando con estos niños, un día voy a ver a estos niños con un arma de fuego en la mano. Y seguí luchando, y vinieron pruebas y tropiezos en mi vida, pero yo seguía caminando. Y parte de todas esas pruebas que pasé en ese momento, Dios ahora me está recompensando con bendiciones.
Gloria a Dios. Así es. Agustín, de veras, yo creo que Dios te ha llevado y te ha traído de un ambiente de falta de amor, de violencia, de pandillas, de actividades ilícitas, a una actividad en la cual hoy le estás sirviendo a Dios por medio de un ministerio dirigido hacia jóvenes. ¿Qué factores incidieron para que finalmente salieras de las pandillas y hoy estés sirviendo al Señor? Yo creo que principalmente Dios me llamó y parte de eso utilizó a este joven, a que él fuera un instrumento, podríamos decir así, de insistencia, ¿verdad? Sí. De insistencia. Y tuve que pasar todo este camino, pero por un propósito, ¿verdad? Yo creo que Dios tenía desde ese momento un propósito para mi vida, porque ahora lo estoy viendo en mí, ¿verdad? Que el propósito que tenía Él no era de destrucción, sino que era de bendición. Y desde entonces yo he empezado, desde que yo me acepté al Señor Jesús, aparte de que trabajo con jóvenes y niños en este ministerio, también trabajo con jóvenes en un voluntariado, también dándoles charlas, enseñándoles también que pueden seguir adelante, pero sobre todo siempre les hablo que el único que puede cambiar es nuestro Dios, aceptando al Señor Jesús en nuestros corazones. Y ahí va mi pregunta, ¿para ti quién es Jesús hoy? Pues para mí Jesús es todo. Es el que, a pesar de que uno comete errores, hace muchas cosas tal vez no agradables a los ojos de Él, pero Él tiene un amor inmenso, ¿verdad?, que nunca se va a cansar en dárnoslo a nosotros. Lo único que quiere Él es que nosotros abramos nuestro corazón y que le digamos, aquí estamos, Señor. Y yo creo que para mí el Señor Jesús es todo. Y de veras, gracias a Dios por tu vida. Tu vida es un testimonio viviente de que Dios tiene amor y su gracia y su misericordia se extiende a pesar de las situaciones difíciles, de las actividades peores que uno pueda llegar a cometer. Dios tiene misericordia y nos trae a sí mismo. Te quisiera pedir que, debido a tu experiencia y ahora que te dedicas mucho a dar conferencias para jóvenes, les dieras un mensaje a los jóvenes que nos están viendo y que quizás están viviendo en un ambiente vulnerable, un ambiente de riesgo, que los esté conduciendo a vivir lo que tú viviste un día. Quiero que les hables a aquellas familias también, no solamente a jóvenes, sino a aquellas familias, para que den aquello que puede hacer la diferencia en el corazón de los niños, pero sobre todas las cosas, ese amor que tanta falta nos hace. Solos no van a poder hacer nada. Si no tienen al Señor Jesús en su corazón, no van a poder cambiar la situación de sus vidas. No sé qué estarán pasando en estos momentos, pero yo les digo en el nombre de Jesús que solo Él les puede transformar su vida. A los padres de familia, que comprendan y que platiquen con sus hijos también. No es solo de traerlos al mundo y ya pasó, ¿verdad? Sino que hay que platicar, dialogar con ellos, de saber cuáles son sus tristezas, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus problemas, platicar con ellos. Eso es lo que pueden hacer padres, porque hay veces nos encerramos en que ya tenemos hijos y que ellos miren cómo salen de la situación que están viviendo, pero no es así, sino que nosotros tenemos que ayudarlos y poder dialogar con ellos para nosotros ayudarlos a que ellos salgan de esa situación. Muchas gracias, Agustín. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición para muchos. Y doy gracias a Dios, porque sé que fuiste escogido. Toda aquella dificultad, toda aquella situación difícil, por dura que fuera, yo creo que ha encontrado sanidad en Cristo Jesús. Y esa es la invitación que le hacemos a todos. Por eso el programa se llama Jesús en mi vida. Todo aquello que nuestro Señor Jesús hace en nuestros corazones para transformarnos, para hacernos unas nuevas criaturas, para darnos ese amor, para hacernos saber de que es un Dios de amor y misericordia. Gracias por compartir. Gracias. Que Dios te bendiga.